Sí. Bueno, muchas gracias a todas y todos por llegar. Soy Diana Kruger, los que me conocen, soy profesora de la universidad, economista en la Escuela de Negocios y también investigadora de COES, que es un centro FONDAP que estudia el conflicto y la cohesión social y dentro de eso estudia las dimensiones socioeconómicas del conflicto, hablar de distintos tipos de género. Decidimos con Cata y Carolina, que está conectada, nuestra otra coautora, organizar este seminario como parte de la agenda de género de COES. Quiero contar una breve historia de cómo nació esta investigación, porque COES nos ha acompañado a lo largo del camino. Esta investigación nació hace muchos años, cuando Carolina hizo su magíster en economía en la universidad, fue becaria COES, y ahora unimos a Catalina en el paper, y nos acabamos de adjudicar un proyecto mini COES, y entre otras cosas financió la estadía de Cata acá, nos está invitando al almuerzo, y creo que es un ejemplo muy virtuoso de cómo la relación con nuestros estudiantes crece, cómo una tesis se convierte en un trabajo conjunto y cómo entre alumnos también se crean relaciones como la de Cata con Caro, que ahora son coautoras en este paper. Así que muchas gracias por estar acá. Sabemos que es una audiencia multidisciplinaria que también es parte de lo que es el espíritu de COES, analizar los problemas desde perspectivas distintas. Así que de antemano sé que hay muchos no economistas acá, de hecho solo veo a un economista, dos, tres, cuatro, y algunos que están conectados. Así que vamos a tratar de presentar este trabajo de manera rigurosa, pero también no quedarnos pegados en la metodología, que es importante, pero ya tendremos oportunidad de ir a un seminario de economía para que nos expliquen todas las cosas que se deben criticar. Ustedes pueden criticar todo lo otro. Nos ayudan, enriquece nuestro trabajo. Escuchar sus preguntas, tontas u obvias, porque muchas veces lo que a mí me ha pasado, por lo menos presentando a otras disciplinas, es que, y esto lo he compartido mucho con Verónica, aprendo mucho, nada es obvio, así que por favor hagan todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, con esta introducción ya te vamos a hacer un team, cambiando el micrófono y lamentablemente Caro no pudo estar con nosotros. Carlos está en línea, así que Carlos, si quieres interrumpir, siéntete libertad. Ok, entonces el tema de esta investigación tiene que ver con cómo, así ampliamente, cómo las políticas de salud pública pueden afectar resultados en educación. Y más específicamente, nos enfocamos en teniendo todas las autoras un interés en derechos de género en la educación. Nos hicimos la pregunta sobre si una política específica de salud en Chile, que fue la introducción de la pastilla anticonceptiva de emergencia, o conocida como la píldora del día después, cómo esta puede haber afectado distintas decisiones que toman adolescentes u otras personas, ¿no? de otras edades, pero nos enfocamos en adolescentes, cómo el acceso a esta pastilla puede afectar sus decisiones en educación. Para partir, hay una gran literatura para muchos países del mundo que encuentra que ser madre, más recientemente sabemos más a los padres, pero la literatura se ha enfocado más en las madres, básicamente por un tema de acceso a datos, pero hay mucha evidencia de que ser madre en la adolescencia está correlacionado con deserción de la educación media, lo cual reduce la educación completa de las mujeres. Esto conlleva a una menor participación laboral o tener peores trabajos, con peores ingresos. Que luego también significa que las mujeres que fueron madres en la adolescencia suelen ser mujeres más pobres,
reciben más ayuda pública. Y hay otra literatura que además encuentra efectos en los hijos de madres que fueron madres antes de los 20 años. Esta literatura ha sido abordada no solo por economistas, sino que por psicólogos, trabajadores sociales, múltiples disciplinas. Lo que la economía ofrece, para bien y para mal, es que estamos obsesionados con establecer, no obsesionados, pero lo que contribuimos es poder hacer atribuciones causales a haber sido madre en la adolescencia. A todos estos outcomes, otras disciplinas ven las correlaciones, pero independiente de las metodologías, estos resultados están bastante demostrados en la literatura. Acá citamos la literatura en economía porque lo que Cata y yo hemos estudiado. Entonces, la gran parte de la literatura es infinita para otros países, para Chile es un poco más pequeña, a esto nos hemos dedicado mi coautor favorito, Matías Barceló, que es mi esposo, seguimos casados, hemos sobrevivido muchos papers juntos, así que lamentablemente no pudo venir hoy porque viene viajando a Estados Unidos en su vuelo se atrasó. Bien, entonces esto está bien establecido. Ser madre en la adolescencia igual a menos educación, más deserción escolar. También está bastante bien establecido que tener acceso a métodos de prevención de embarazo hace que las mujeres reduce la probabilidad de tener embarazos no planificados, aumenta la edad de primer nacimiento, lo cual es el determinante más importante para reducir tasas de fertilidad, atrasa la maternidad, reduce embarazo, comunidad traducir al final, reduce los embarazos adolescentes. Y estos efectos están especialmente concentrados en poblaciones más pobres, y lo cual a su vez permite que las mujeres inviertan en su educación superior y tengan mayor participación laboral. Y hoy en día tenemos acceso a datos administrativos que podemos ver la vida de las personas, podemos mirar qué pasa con la persona a lo largo del tiempo y se está encontrando que acceso a métodos de control y planificación de embarazos ayuda a las mujeres a tener mejores carreras, mejores ingresos y también hay efectos positivos en sus hijos. Esta es una de las líneas de Claudia Morning, reciente ganadora del premio Nobel el año pasado en economía. Y Cata, tengo que decir, estoy muy orgullosa de ella, es la primera persona de estudiar esto para Chile en su tesis de doctorado. Pronto a ser publicado. Todavía no lo he mandado, pero ya. Bien, entonces lo que nosotros hacemos... ¿Sí? ¿Hay alguna para Chile cosas que tal vez son parecidas? Que no sé si por alguna razón están quitando, que son están codificadas, que... Ya bien. ¿Son distintos? No, lo que pasa es que aquí estamos poniendo... No, lo que pasa es que nos vamos a enfocar, esto tienes toda la razón, no sabía cómo organizar la información en estas dos slides, porque acá es como family planning en general, o birth control methods en general, pero ahora vamos a enfocarnos en la pastilla anticonceptiva de emergencia, ¿ya? Que es una de las distintas formas de métodos de anticonceptivo, ya que la vamos a llamar STP por sus siglas en inglés. Y curiosamente estábamos conversando con Cata que esta tecnología de planificación de embarazos existe desde los años 80, pero recién en el 2000 se introdujo en Estados Unidos. Entonces su investigación explota después de que fue introducida en Estados Unidos legalmente en los años 2000. ¿Ya? Entonces para otros países, dinos tú, Cata, Estados Unidos, principalmente UK, Alemania, Estados Unidos, hay varios papers que estudian principalmente como embarazo adolescente, nacimientos y abortos. Estos papers lo que estudian y encuentran, estudian es si el acceso a la pastilla anticonceptiva de emergencia, la pastilla del día después, redujo embarazo adolescentes, abortos, tasas de nacimiento y no encuentran efecto. Y curiosamente, para Chile, y después Cata les va a explicar por qué, Chile es un caso de estudio interesante porque para poder establecer efectos uno necesita lo que llamamos en economía cuasi experimentos, necesita ver
lugares donde se introdujo la píldora y donde no se introdujo. Chile es un lugar interesante para estudiarlo, entonces hay una literatura más o menos grande dentro de esta otra. En Chile sí se encuentra que la pastilla ha tenido impacto en distintas decisiones. Por ejemplo, en Chile, primero que nada, se encuentra que las mujeres hicieron uso de la política. Esto tuvo efectos secundarios de que, además de cuando las mujeres empiezan a ir a buscar la pastilla, la píldora, me metí en inglés, la pastilla anticonceptiva de emergencia, la pastilla del día después, empiezan a usar otros métodos anticonceptivos. Redujo embarazos adolescentes y también redujo, dilo en español, por favor. Muertes gestacionales tempranas. Eso, muertes gestacionales tempranas, que es una proxy, como no, el aborto es ilegal o era ilegal en la mayor parte de este periodo, es una forma que los autores aproximaron abortos, ya todos estos efectos concentrados en adolescentes. Chile es un caso contrario al resto, es decir, en el resto del mundo no se encuentran efectos de la pastilla, en Chile sí. Y creemos que se debe a que en Chile, en una buena parte de este periodo, el aborto es ilegal y tiene leyes muy estrictas en contra del aborto. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué es lo que se sabe? Sabemos que la maternidad adolescente reduce la educación, sabemos que la pastilla anticonceptiva en Chile reduce embarazos, y lo que nosotros preguntamos entonces es si acceso a la pastilla anticonceptiva en Chile, esa reducción de embarazos, la vamos a ver si la podemos ver reflejada en mejores resultados de educación, que es algo que no se había estudiado hasta ahora. ¿Y cuál es el canal? En realidad la historia es relativamente simple, a través de las reducciones en embarazo adolescente. Y esta evidencia, si encontramos evidencia, tiene implicancias de política importantes, porque a través de esta política que ya está generalizada en Chile, pero otras políticas que restrinjan el acceso a métodos anticonceptivos pueden reducir las ganancias que se han hecho en educación médica. Y lo otro que nos preguntamos es si esta política ayuda a cerrar brechas de género, ayuda a cerrar brechas de ingreso. Debemos confesar que todavía estamos en una etapa inicial del paper, no hemos tenido tiempo de reflexionar acerca de las brechas de género, pero ya los resultados nos están sugiriendo que puede ayudar a reducir brechas entre grupos de ingresos. Entonces, primero, antes de partir, les queremos mostrar el primer canal, es decir, este canal de que ¿por qué la pastilla tendría efecto en la educación? A través de las reducciones en embarazo. Lo que les voy a mostrar es un resultado muy reciente de otro paper que tengo con Matías y coautores, donde encontramos que el ser madre y padre en la adolescencia, este gráfico lo van a ver bastante hoy, esto que muestra las trayectorias de asistencia a la educación media en Chile antes y después de ser madre o padre adolescente. Y lo que se observa es una gran caída para hombres y mujeres. Aquí mi coautora Isidora intercambió los colores tradicionales de hombres y mujeres, siempre eso me confunde a mí, pero soy la más vieja del grupo. Entonces, tenemos evidencia que ser madre y padre en Chile reduce la asistencia, así que la pastilla, como reduce maternidad y paternidad, queremos ver qué pasa con la educación de los jóvenes. Y las contribuciones de nuestro trabajo creemos que son varias. Primero, que somos el único trabajo que está analizando el impacto de la pastilla anticonceptiva en educación secundaria. Los otros se han enfocado en resultados mucho más posteriores en la vida de las personas. En segundo lugar, también vamos a hacer, por nuestros datos, vamos a poder medir efectos dinámicos. A veces en la economía uno puede medir con una foto, un antes y un después, pero los datos que tenemos, que son de este tipo, nos permiten mirar la política completa, la película completa. Y en tercer lugar, nosotros con nuestros datos vamos a poder analizar si esta pastilla tiene efectos para niñas y niños, o jóvenes mujeres y jóvenes hombres, lo cual nos permite hablar de brechas de género. La literatura se ha enfocado en el efecto de mujeres. Tengo tiempo, así que me voy a...
apurar un poquito. Les voy a contar brevemente acerca de cómo se ve Chile en todas estas variables. Algunas de las dos que vamos a estar repartiendo acá. Vamos a hablar de la metodología, de los datos y variables que tenemos, que son muy novedosos, y en Chile tenemos el acceso a muchos datos realmente increíbles, incluso sin acceder a datos especiales que da el Ministerio de Desarrollo Social. Los datos que son abiertos y públicos son increíbles, y luego Cata le va a contar acerca de los resultados y este espacio. Hagan todas las preguntas porque estamos en una etapa muy inicial. Entonces, para ir compartiendo información que no sé si todo el mundo maneja, pero es cierto que uno podría preguntarse y decir, bueno, en Chile hoy en día las personas estudian 11,9 años en promedio. Podríamos pensar que quizás estudiar la deserción escolar no es un tema relevante. Sin embargo, todavía hay otras variables previas a la deserción escolar que son preocupantes. 12% de todos los estudiantes de educación media en Chile repiten un grado. 8% no se gradúa, cuando está en el último año no se gradúa. Esta tasa de 4% podría hacer parecer como que la deserción no es importante. No sé por qué sale un 4% en realidad, no hemos tenido tiempo de... Pero lo que ocurre es que, por ejemplo, con respecto sobre todo a la educación secundaria, a la gente que abandona, que no se gradúa, o la gente que repite un curso, es que este 4% está construido simplemente a partir de los estudiantes que no volvemos a observar 3 años después de su última matrícula. Entonces, son estudiantes que eventualmente podrían volver. Que podrían volver a terminar su educación. Exacto. Y además, estos promedios creemos que, o sea, esconden diferencias entre grupos de ingreso. No sé por qué está sonando. Sorry, no, se me olvidó hablar. Son de, no sé qué es. Ya, pero no son de las personas que... Si comparamos acá, del lado izquierdo de este gráfico, vemos las mismas variables: repite un grado, no se gradúa, deserta, para estudiantes que asisten a colegios de bajo nivel socioeconómico, y acá del lado derecho lo mismo, pero estudiantes que van a colegios de alto nivel socioeconómico, y además vemos a hombres y mujeres. Así que aquí podemos ver las desigualdades de las que estábamos hablando hace un rato. Podemos observar que en colegios más pobres hay mayor repitencia que en colegios menos pobres, en colegios de alto ingreso, y que los hombres tienen peores resultados que las mujeres en general. O sea, también nos preguntamos, ya está apareciendo literatura en Estados Unidos, si es que las brechas de género ahora están invertidas en contra de los chicos. Es bastante controversial decir eso, pero es una pregunta empírica y que vale la pena mirarlo. Pero bueno, los hombres desertan más que las mujeres, no se gradúan más que las mujeres y desertan más que las mujeres. Y acá, bueno, todo igual, pero un poquito más. Sobre maternidad y paternidad adolescente. No sé si ustedes estaban al tanto, pero que en Chile 1 de cada 5 mujeres es madre antes de cumplir 20 años. Hoy. No hace mucho tiempo, sino que hoy esas son las cifras. Ha bajado un poquito, quizás no es 1 en cada 5, pero es como 17% de las mujeres en Chile son madres antes de cumplir 20 años. Entonces acá, ¿por qué mostramos a estas cohortes de jóvenes? Porque estos son los jóvenes que vamos a analizar en nuestro análisis. Vamos a estar analizando a todos los jóvenes que estuvieran en educación media entre los años 2006 y 2016. Acá nos mostramos este último porque no podíamos medir sus tasas de embarazo aún, todavía estaban matriculados. Vemos que los hombres tienen menores prevalencias de paternidad adolescente. ¿Por qué? Porque las jóvenes están teniendo hijos quizás con hombres que tienen 21 años o más. Cata no habla sobre la política porque... Y yo les cuento un poco sobre la píldora anticonceptiva de emergencia. Yo la voy a llamar PAE de ahora en adelante porque el nombre es un poco largo. Pero les cuento un poquito, entonces, por si algunos no están familiarizados.
La píldora anticonceptiva de emergencia, la PAE, es una píldora que se utiliza para prevenir el embarazo, pero eh, ex post. Esto quiere decir que si es que una niña, una joven o una mujer adulta tienen relaciones sexuales no protegidas, ya sea o con falla del método anticonceptivo, ellas pueden acceder a tomar la píldora para evitar la ovulación o evitar que un ovocito, un óvulo fecundado se implante en el útero. Esta no es una píldora que sea abortiva, no se considera abortiva. Sin embargo, considerarla abortiva ha sido la que ha creado toda la polémica alrededor de esta. Y es muy importante decir que esta no es una forma de anticoncepción regular. Esta no es una píldora que se le recomienda tomar a las mujeres todos los meses después de la ovulación, sino que es una píldora que está pensada para su uso en caso de emergencia, de ahí su nombre. Sin embargo, importante mencionarlo, técnicamente no debería ser ningún riesgo para la salud de la mujer tomarla todos los meses en caso de ser necesario. Usted no lo haga. Es bastante efectiva, es bastante efectiva. Si una chica, si una mujer la toma dentro de las primeras 24 horas de la relación desprotegida, tiene hasta 95% de posibilidades de evitar un embarazo. Y estas probabilidades van bajando en la medida que pasa el tiempo, pero se mantienen hasta más o menos las 72 horas. Eso es súper relevante porque sabemos que la acción tiene que ser muy, muy, muy veloz desde el momento en que ocurre el acto desprotegido. Entonces, bueno, yo sé que aquí hay algunos abogados, pero Chile es uno de los países que tiene las leyes de aborto, de las leyes de aborto más estrictas del mundo. O sea, hasta 2017, Chile prohibía el aborto en todas sus causales. Desde 2017 todos sabemos que se permiten 3 causales. Y durante este periodo es que se disponibiliza la PAE en Chile. Y hay más papers, yo creo, en Chile, más trabajos académicos estudiando la implementación de esta política desde un punto de vista legal que desde un punto de vista económico. Es súper interesante, pero el tema político que ocurre con la píldora anticonceptiva de emergencia es inusual, por decirlo menos. Yo tengo aquí tengo una línea del tiempo para contarles un poquito qué fue lo que pasó. La píldora anticonceptiva de emergencia en el año 2000 más o menos creo que es aprobada por la FDA en Estados Unidos y esto crea un boom en que se vuelve como muy famosa, muy conocida. La gente empieza a interesarse en ella y quieren traerla a Chile. El año 2005 es aprobada para su distribución en Chile, no aprobada por el gobierno, sino que es aprobada por el ISP, el Instituto de Salud Pública, como una píldora segura de tomar. Se empieza a vender en farmacias. ¿Y qué es lo que ocurre? Inmediatamente hay objeción política. Y para el año 2008, la Corte Suprema prohíbe la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia en centros de salud públicas que dependen directamente del MinSal, del Ministerio de Salud. Esto dejó un vacío legal, un gris legal, que resulta que los centros municipales de salud no dependen directamente del Ministerio de Salud. Entonces ellos dijeron, pero esta prohibición es para ellos, no para nosotros. Y dado esto, los centros municipales pueden distribuir la píldora. No así los hospitales, las clínicas, o sea, todos los lugares que dependen de FAM, por ejemplo, ellos no pueden distribuir. Empiezan a haber acciones de parte del gobierno queriendo también distribuir la píldora, porque esta previsión de la Corte Suprema, claro, limita mucho el actuar del gobierno en pos de la salud reproductiva de las mujeres. Por lo tanto, para el año 2013 sale la normativa de la ley 20.418, en la que se permite se obliga básicamente, se dice ahora todos los centros de salud municipales deben distribuir la píldora. ¿Pero no están distribuyendo antes? No, lo que sucede es que, dado todo lo que pasa acá, los centros de salud municipal podían decidir libremente, oye, ¿podemos distribuirla o no podemos distribuirla? ¿Y qué es lo que ocurre? 1000 cosas distintas. Pueden leer toda la literatura de leyes que explica esto, pero hay problemas de distribución de la píldora, hay problemas de médicos que no quieren distribuir la píldora, hay alcaldes que no quieren distribuirla y a su vez hay médicos que sí quieren, hay alcaldes que sí quieren, entonces ocurre una distribución desigual de la píldora en todas las municipalidades. Pero la decisión es a nivel municipal, no a nivel de centro de salud. A partir de aquí, la municipalidad ya no podía decir, estaban obligados a tener píldoras.
Y para el año 2016, al fin, después de muchos intentos de parte del gobierno, logran bajar esta previsión de la Corte Suprema y la píldora anticonceptiva de emergencia por primera vez se empieza a distribuir en farmacias sin receta médica, en hospitales, en CEFAM, en centros de salud y se vuelve disponible para todas las personas de Chile. Entonces, el periodo que nos interesa a nosotros es este periodo no es 2008, es 2009 en que empieza a regir esta situación compleja con respecto a la distribución de la píldora, que es el año 2003. Aquí es donde nosotros podemos ver una distribución desigual. Sin embargo, entre años 2013 y 2016 ocurre que hay un montón de municipalidades en Chile que no tienen centros de salud municipales. Por ejemplo, toda la región de Coyhaique solamente cuenta con servicios de salud directamente desde el Ministerio de Salud. Así que por eso vemos una desigualdad en la distribución desde el año 2009 hasta el año 2016. Yo les voy a contar un poquito cómo se ve esto. Y aquí pueden ver a Chile en blanco, pueden ver las municipalidades que no distribuyen la píldora. Y en azul pueden ver las municipalidades que empiezan a distribuirla. Y pueden ver cómo se va tomando periodo a periodo. Aquí pueden ver a Coyhaique, sin centros de salud, por ejemplo. Pero Coyhaique no es la única. Por ejemplo, Limache tampoco tiene centros de salud que dependan directamente de la municipalidad o estación central. Entonces, así pueden ver cómo la píldora se empieza a tomar. Podemos decir que para 2013, 2015 ya casi todas las municipalidades que podían lo hacen. Además, tengo un gráfico para contarles un poco cómo es la demanda por las píldoras. Porque claro, las municipalidades pueden distribuirla, pero tiene que, ¿cómo se llama? Pero tiene que ir alguien a pedirla para que haya demanda. Y si se fijan bien, incluso el año 2022, ni siquiera un 50% de los centros de salud declaran haber distribuido una píldora. Eso es importante e interesante. No quiere decir que no puedan, sino que quiere decir que no lo han hecho. Pero entonces, porque tú vives en una comuna, Uh-huh. tú tienes que, si vas a la comuna del lado donde sí la distribuyen, tienes que presentar algo. No. Para que te entreguen, ahora lo mismo. Yo podría vivir en la comuna A y ir a la comuna B. Exacto. Yo puedo ir a buscar la píldora a otro lado. Yo puedo vivir en Viña del Mar e ir a Valparaíso a pedir una píldora al centro de salud. No tengo que tener experiencias. CEFAM no las entrega. Ah, ya, porque no las tengo. Exacto. A ver, otra más. Tengo también un gráfico que les muestra la distribución de píldoras a niñas entre 15 y 19 años. Aquí pueden ver ustedes que, ¿cómo se llama? Entre el año 2009 y 2014 empieza a crecer la demanda. Esto es por cómo las municipalidades empiezan a empezar a distribuir cada vez más la píldora. Para el año 2015 esta demanda ya está casi estabilizada debido a que se empieza ya a distribuir en farmacias sin receta médica. Y bueno, no sé ustedes, pero si yo fuera si puedo elegir entre ir a la farmacia o ir al centro de salud, quizás probablemente prefiero ir a la farmacia. El centro de salud hay un protocolo que está escrito, tiene como 60 páginas, en el que se explica cuáles son las condiciones y cuáles son las normativas a través de las cuales se entrega la píldora. Y cuando una niña va al CEFAM, al consultorio a pedir una píldora, tiene que hablar con un médico o con una matrona o con una enfermera, y estas personas tienen que preguntarles en qué día de tu periodo estás, cuál fue tu método anticonceptivo, no lo tuviste, como qué pasó, para que determinen si es que la píldora es pertinente en esas circunstancias, y después te dan la píldora y tienes que tomarla ahí. Entonces, eso también es importante considerar. O sea, yo me imagino que cualquier niña que el año que ya se distribuye en farmacia sin receta, tiene la elección, es posible que tome la alternativa de ir a la farmacia, no lo sé, la verdad. Depende del costo. Depende del costo, o sea, exacto. ¿Estamos de tiempo? Media hora. Ya, perdona, voy a quitar mi WhatsApp para que no siga sonando. Porque lo pensé y sí, Muy popular. no, si estaba con la... Pero sí, es muy interesante la distribución de la política. Hay harta literatura que habla de cómo se toman las decisiones y es súper interesante. Por ejemplo, hay comunas en las que literalmente los doctores hicieron una votación democrática de si ellos querían o no querían distribuir la píldora. No muchas, esto es anecdótico, son algunas. Hay una socióloga que es de la Universidad de Santiago de Chile, pero creo que ahora está en la Universidad Mayor, que se llama Claudia Dides. Y Claudia Dides lo que hace es, ella entrevista a todas las municipalidades y le pregunta si las distribuyen y cuándo las distribuyen. Y claro, es súper complejo el fenómeno de que ocurre.
todo esto que cuenta Cata, para nosotros como economistas, es súper importante porque genera lo que se llama una situación de un quasi experimento, donde tenemos aparte de la población que recibe o tiene acceso a la PAE y parte de la población que no. Entonces, para los no economistas, voy a compartir con ustedes las metodologías, pero también trajimos de apoyo una forma intuitiva de presentar de qué se tratan. Entonces, lo que nosotros hacemos en el trabajo es estimar el efecto de la PAE, que se ve acá, en distintos resultados educacionales con dos metodologías. Primero, la metodología más tradicional en economía es de diferencia en diferencias, ya que es una regresión donde la variable dependiente es los resultados educacionales que nos interesan, a los que tenemos información, si el alumno fue promovido al siguiente grado, perdón, la proporción de alumnos promovidos al siguiente grado, porque vamos a hacer nuestra estimación y análisis a nivel de los colegios, el porcentaje de estudiantes que se gradúan y el porcentaje de estudiantes que desertan de ese colegio. Y como variables explicativas, tenemos la variable que nos interesa, que es la PAE en inglés, SP, o acceso a la PAE, y distintas variables de control del colegio, sus características y características municipales. Todo esto es importante para tratar de aislar el efecto y que lo que estemos observando es que si es que mejoran los resultados nacionales, se debe realmente al acceso a la política y no al tipo de colegio, a que los ingresos están aumentando o que otras cosas están pasando en el colegio. Esta metodología ha tenido grandes avances en los últimos años. Tengo que decir que una de las cosas agradables y beneficiosas de trabajar con Cata es que ella está en un doctorado hoy y está siendo entrenada en estas metodologías. No voy a entrar en esos detalles, pero lo que hace diferencia en diferencia es que nos permite tomar una foto de un antes y un después y poder deducir que si los beneficios que se observan se deben a la política. Entonces, ahora para pasar a algo más intuitivo, lo que hace diferencias en diferencias es que imaginemos que lo que nos está mostrando es cómo está avanzando la graduación en Chile. ¿Ya? En la línea anaranjada son estudiantes en colegios que van a vivir, perdón, en colegios que están cerca de un consultorio, y los verdes son estudiantes que están lejos de un consultorio. ¿Ya? Si no hubiera política, veríamos esta tendencia. Están aumentando las tasas de graduación en los colegios al mismo tiempo. La metodología de diferencia en diferencia lo que hace es comparar qué pasó con los chicos que estaban cerca, y las chicas que estaban cerca de un consultorio. Vemos que sus tasas de graduación quizás aumentaron más rápido y los otros siguieron su tendencia inicial. De eso se trata este método. Muy intuitivamente. Y es una foto, nos muestra un promedio de qué pasó antes y después. Y el otro método, que se llama, es súper importante en este método demostrar que el consultorio empezó a distribuir la pastilla de manera exógena, o que no es que se decidió que los consultorios en barrios más pobres, por ejemplo, empezaran a distribuir la pastilla primero, o en barrios más ricos, porque entonces uno podría estar capturando efectos no de la pastilla misma, sino que lo que estamos viendo son barrios más ricos o barrios más pobres. Y para esto lo que se hace es estimar las correlaciones de dónde se empieza a distribuir la pastilla y cómo eso se relaciona con características del barrio o de los colegios. Esto que es lo que muestra que la disponibilidad de la pastilla no está relacionada, esto es cero, no está relacionada estadísticamente ni con el ingreso en la comuna, ni con la educación de las personas en la comuna, las tasas de participación de hombres y mujeres, el empleo, no está relacionado con ruralidad, con pobreza, no está relacionado con si el alcalde es mujer, porque como Cata comentó, hubo un periodo en que hubo discrecionalidad en entregar la pastilla, y uno podría estar preocupado, para efectos de poder decir que la pastilla causó cualquier efecto, podría estar preocupado que en realidad en comunas más conservadoras no se distribuyó la pastilla y lo que estamos viendo no tiene que ver con el efecto de la pastilla, sino que quizás las personas en esas comunas son más conservadoras, las chicas postergan la iniciación sexual,
¿ya? Entonces, esto lo que hace es poder, elimina todas esas explicaciones y podemos decir con cierta confianza que lo que estamos viendo sí es el efecto de la paz. Tampoco está relacionado con el partido del alcalde en la comunidad. Esto es novedoso, ni con si la última elección fue competitiva o no, para ver qué tanta homogeneidad hay dentro de las preferencias valóricas en la comunidad. Así que esto nos deja relativamente tranquilas de que estamos capturando el efecto del acceso a la pastilla. Y la otra metodología se llama estudio de eventos, es como la que vimos antes, es bien engorrosa esta ecuación, pero lo que hacemos es exactamente lo mismo, es una regresión. Del lado izquierdo tenemos la variable que nos interesa, la variable educacional, y del lado derecho hacemos lo mismo que antes, pero ahora lo que observamos es cómo está evolucionando en un colegio su resultado educacional antes y después de que ese colegio obtiene acceso a la pastilla. Vamos a mostrar acá. Entonces, esta es uno de los primeros trabajos en economía de los últimos tiempos que usa la metodología de estudio de eventos. Lo que se llama, hoy día no sé cuántos han escuchado hablar del Mothers Penalty, pero lo que hace es mirar qué pasa con los salarios de hombres y mujeres antes y después de tener un hijo, con datos administrativos, y lo que se observa, esto es para Dinamarca, que los salarios de los hombres continúan una tendencia más o menos plana, pero los salarios de las mujeres caen y nunca se recuperan. Ahí tienen datos de muy, muy largo plazo. ¿Ya? Esta es la metodología de estudio de eventos que nosotros vamos a aplicar. Para poder lograr todo este trabajo, utilizamos, y bueno, Cata ha hecho un gran trabajo juntando todas estas bases de datos administrativas del Ministerio de Educación, para poder construir todas las variables de educación que nos interesan y además variables de control de los colegios, bases de datos del Ministerio de Salud, que tiene mucha información de los centros de salud, especialmente su ubicación geográfica, su dirección, bases de datos del CINSE, de las encuestas CACEN, del CERVEL y de las encuestas del INPUF para crear variables y tratar de aislar este efecto. Y con todo este trabajo construimos un panel de más de 3.000 colegios urbanos, por ahora vamos a compartir los resultados urbanos, por un periodo de 11 años. El periodo que analizamos es 2006 a 2016, porque después del 2016 ya la pastilla está ampliamente disponible, y hoy vamos a presentar los resultados de colegios urbanos, porque la definición de acceso es muy distinta en comunas rurales. Ahora Cata le va a explicar más acerca. También después de 2016 se nos complica todo un poquitito más porque empieza el estallido social, la pandemia, y ahí ya no vamos a ser capaces de decir estos resultados se deben a esto, podría ser por otra cosa. Para contarles un poco entonces, nuestras variables dependientes, las que queremos analizar, son proporción de estudiantes promovidos al siguiente grado, proporción de estudiantes que se gradúan de la educación media, proporción de estudiantes que desertan. Como variables de control, tenemos pobreza en la comuna, escolaridad en la comuna, tasa de participación laboral masculina y femenina en la comuna, ingreso promedio, CINSE promedio, si el alcalde es mujer, si el alcalde es conservador. Supongo que eso es como la derecha, Chile Vamos. Eso, claro, Chile Vamos. ¿Qué tan competitiva fue la última elección? También qué tan pronunciado o común es el uso de anticonceptivos en la región. No lo tenemos a nivel municipal. Y si el colegio es municipal, subvencionado o privado. Y la variable de interés, que es una de las cosas novedosas del trabajo también, es el acceso a la PAE. Y ahí lo dejo en manos de Cata. Ya, yo les vengo a contar entonces cómo calculamos nosotros el acceso a la PAE. Te voy a avisar cómo. Perfecto. Entonces, la literatura hasta ahora ha siempre estudiado la PAE desde el punto de vista del código CIP, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en UK, etc. Y en Chile se ha estudiado desde la comuna. ¿Por qué? Es porque la jurisdicción, la decisión, es a nivel comunal. Y a pesar de que nosotras lo hemos intentado 2 veces ya, el gobierno no nos quiere dar las direcciones de los estudiantes. No se las da nadie. No se las dan a nadie.
Así que, dado aquello, tuvimos que buscar otra forma de estimarlo. El mayor problema de utilizar la comuna como nivel de unidad de análisis es que tenemos lo que se llaman en inglés los spillover effects. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente por las preguntas que nos hicieron recién, oye, yo soy una niña de 15 años de la comuna de Viña del Mar, se rompió el preservativo. Puedo ir a Valparaíso, donde sí se está distribuyendo la píldora, a pesar de que no se esté distribuyendo acá. Ese es un problema grave, y de hecho, Pancol y Clark, que son los únicos que han hecho un estudio, estudiando el impacto de la píldora, demostraron que efectivamente hay muchos de estos efectos de desbordamiento que se llaman en español, spillover effects, a la hora de estudiar en la comuna. Entonces, nosotros lo que pensábamos era que acá les muestro, esta es la comuna del norte de Chile, es pequeñita, pero si nosotros tomáramos la medida de la comuna de aquí, y esta comuna no distribuye la píldora, y esta comuna sí la distribuye, ustedes pueden ver acá este colegio que está aquí, nosotros lo consideraríamos como no tratado, ¿verdad? Como que este colegio no tiene acceso a la píldora. Sin embargo, si calculan la distancia entre este colegio y este centro de salud que sí distribuye la píldora, es más corta que este centro de salud. Por lo tanto, se nos ocurrió utilizar como medida la ubicación del establecimiento educacional, la ubicación del colegio. Nosotros sabemos por otros investigadores, otra literatura, que ya han estudiado mucho esto, que la distancia promedio entre el establecimiento educacional y la dirección del joven en la educación media es aproximadamente 2,5 kilómetros en promedio en Chile. Entonces, de hecho, usar la medida de colegio es bastante razonable. No es algo que no tenga sentido. Y lo bueno es que sí tenemos todas las direcciones de todos los colegios y todas las direcciones de todos los centros de salud. Así que ahí nos ponemos manos a la obra. Yo les cuento cómo construimos. Este es un colegio. Y sabemos que el estudiante vive en promedio 2,5 kilómetros. Así que tenemos un barrio. Este es el barrio y ¿qué hacemos? Vamos a dibujar un radio. Ah, bueno, y hay centros de salud. Algunos distribuyen la píldora, otros no la distribuyen. Quizás acá está el límite comunal, etc. Entonces nosotros vamos a dibujar un radio alrededor del colegio. Para el ejemplo, les digo, imagínense un radio de 5 kilómetros. Entonces nosotros vamos a considerar que la escuela, el colegio, el liceo está tratado cuando dentro de este radio existe un centro de salud que distribuye la píldora. Y lo vamos a considerar no tratado cuando dentro de este radio no se distribuye la píldora. Si a ustedes les preocupa cuál es el ancho del círculo y todo se hizo para 10 kilómetros, hay 10 de todo. Si usted quiere, se lo manda al correo, no hay ningún problema. Pero nosotros lo que vamos a hacer es presentar resultados a nivel de 4 kilómetros. Nosotros pensamos que era lo más razonable presentarlo a nivel de 4 kilómetros, dada esta distancia de 2,5 kilómetros del establecimiento, y dado que los estudiantes de educación media también tienen mucha más movilidad que un estudiante de educación básica, ¿no? Podemos, de hecho, cualquier opinión al respecto, bienvenida, podemos discutirlo porque es importante. Entonces, aquí les puedo mostrar, sí. Varias cosas. Creo que puede pedir información que está a nivel de manzana, no necesariamente a nivel de la película. Lo otro es que tienen variaciones de nivel, tienen variación a nivel de niño, de colegio y de Exacto. Y de dónde es que viene la variación es lo que no sabemos como of what, como no sabemos muy bien cuándo viene. Estamos pensando que una de esas, además de las personas que están yendo a los colegios. En el CIMS también se pregunta si que viven en la misma comuna. Sí, exacto. Pero eso lo revisé, el 97% de los estudiantes viven en la misma comuna en la que van al colegio. ¿En educación media? En educación media. Así que eso, una vez ese número me liberé. Yo, tomar ese dato, quizás te sirve, también quizás ya manejas como buscar, en vez de que el acceso potencial, ustedes definían como una 0,1, puedes pensarla como intensidad de acceso. También lo probamos con el logaritmo de la distancia. También, eso también lo hemos corrido, pero en este momento nos parecía más interesante el estudio de eventos y diferencia de inferencia,
logaritmo de la distancia igual es súper complejo porque hay muchas no linealidades a la hora del efecto. ¿Cuál es el problema? El efecto de tener un centro de salud a 1 kilómetro es sustancialmente distinto que el efecto de tenerlo a 10 kilómetros. Entonces, ahí yo también probamos con los logaritmos, con las splines, etcétera. Sí. No, pero estoy contando cómo se hizo. Esto como hay un montón de trabajo, no, Sí. que no parece así, o sea, así que toma que decir no solamente. Y lo otro es que, quizá yo también hay alguien puede ser que esto está bien distinto dependiendo de dónde tú estás mirando, y entonces si están en Alto Hospicio, que es distinto si están en Valparaíso o en Santiago. Entonces, mirar cómo hay heterogeneidad, por eso es importante. Hay al menos dos papers que yo conozco que no están citados acá, que quizás ya los conocen, son el nuevo de Damián, de Clark y Salinas, de 2021 en Demography, que tiene resultados de morbilidad, que no hay, ¿cierto? Y lo otro es el estudio de Raúl Zarzosa y Ursúa, que están en una orquesta, que aprovechan, y para esto ellos aprovechan un cambio en el precio de acceso a la píldora. Entonces, yo creo que como ustedes miran los resultados finales, pueden usar esa misma estrategia, todo igual más, pero ir a mirar los autos que ustedes tienen. Entonces, y además los resultados de ellos son, todos los papers tienen resultados consistentes. Entonces, ustedes usan todo esto, y la otra estrategia, creo que lo podría hacer. El de Sergio y Tomás es de ahora del 2024, ¿cierto? O porque acaban de sacar uno, pero no sé si... Ok. Ya, vamos a revisarlo, gracias. Sí, no, gracias. Y lo otro también de Identification of One. Pero creo que uno de esos identifications se va a resolver porque nosotros usamos datos a nivel de colegio, no de alumnos. ¿Cómo se contempla como la información? O sea, ¿cómo queda la información? Pronto o antes que la mujer y después, o eso está más de los detalles de la. O sea, esto debería estar contemplado técnicamente a nivel de efecto fijo. Yo igual leí toda la literatura, no hay mucha información con respecto a la promoción, entre comillas, que se le ha dado a la píldora el día después. Que yo sepa, o por lo menos todo lo que buscamos, nunca encontramos que el centro de salud estuviera en ningún momento promocionando la distribución de la píldora. Sin embargo, yo sé que aparecen medios. De hecho, esa es una idea de Paper Futuro. Se viene, noticia en desarrollo. Hay una base de datos internacional que entrega información sobre noticias locales y nacionales. Ahí podríamos estudiar si es que la noticia tiene algún efecto sobre la demanda de la píldora. Algún día, más pronto que tarde. Les voy a mostrar entonces la distribución de la distancia por cohorte. Esta cohorte es de entrada a primero medio. Entonces, la 2006 quiere decir que los estudiantes que entran a primero medio el año 2006. Y ustedes pueden ver cómo evoluciona a lo largo de los años, que los estudiantes cada vez tienen más acceso a la píldora. Eso también nuevamente es consistente con que cada vez más comunas toman la píldora. Y así pueden ver, para el 2013 casi todos están a menos de 3 kilómetros de la píldora. Entonces voy a proceder a mostrarles el primer set de resultados, que son las estimaciones de efecto fijo con un radio de 4 kilómetros. Entonces, ojalá lo puedan ver bien, pero aquí a este lado pueden ver los resultados para gente de un bajo nivel socioeconómico, y a este lado pueden ver los resultados para la gente de un alto nivel socioeconómico. Entonces aquí, en Dropout, por ejemplo, ustedes pueden ver que tanto las mujeres como hombres tienen un efecto negativo, o sea, la píldora, o sea, tener un centro de salud que distribuye la píldora dentro de 4 kilómetros del establecimiento educacional disminuye la medida de dropout. Como les dije, la deserción se mide a través de no encontrar que el estudiante no se vuelva a matricular 3 años después de su última matrícula, si no terminó el colegio, claro. Y podemos ver que hay un efecto para mujeres y casi así para los hombres. Estamos así. O sea, tenemos un efecto tanto para hombres como para mujeres. Como pueden ver ustedes también en la promoción de grado, tenemos efectos tanto para hombres como para mujeres. Y para graduación vemos un efecto significativo para mujeres, sin embargo, y a pesar de que el efecto para hombres es mayor que el de mujeres, no es estadísticamente significativo. Eso es para bajo nivel socioeconómico. Y para alto, vemos cierto nivel de significancia en deserción escolar, sin embargo no encontramos ninguna significancia para
promoción ni graduación. Así que ahora procedo a mostrarle el estudio de evento. El estudio de evento es súper interesante. Aquí podemos ver el estudio de evento para promoción de grado. Entonces, podríamos intuir que aquí estamos cerca del 0 porque nuestros intervalos de confianza van en 0, aunque ahí podemos discutir sobre las tendencias, el supuesto de tendencias paralelas. Sin embargo, como se puede ver desde el momento que se disponibiliza la píldora en el día C, en el momento 0, inmediatamente crece la promoción escolar. Esta baja un poco para el periodo 2, sin embargo, se mantiene sobre 0 a lo largo del tiempo. De hecho, aquí para los hombres pasa a ser 0 y las mujeres continúa siendo estadísticamente significativa. Además de eso, se los puedo mostrar para la gente de bajo nivel socioeconómico. En honor al tiempo, les vamos a mostrar solo bajo nivel socioeconómico, no alto nivel socioeconómico, aparte que ya vimos que no hay efecto. Y pueden ver que el efecto es extremadamente similar. De hecho, eso nos dice que los efectos están siendo llevados por el bajo nivel socioeconómico. Ellos son los que están llevando nuestros resultados. Luego, tasas de graduación, podemos ver aquí que las tasas de graduación no parece haber un efecto hasta pasado el periodo 2, más o menos. Aquí podemos ver que empieza a haber cierto nivel de significancia. Pero esto es 2 periodos después. De hecho, en el paper que yo estoy haciendo, voy a promocionarme acá. Mi otro paper, yo lo veo en, ¿cómo se llama? Yo estudio si es que la píldora afecta el ingreso a la universidad. Y de hecho, mi efecto siempre empieza después del periodo 2, así que esto es súper consistente. Es súper consistente. No sé si es que el efecto empieza del periodo 2, porque quizás estamos capturando de pronto a niñas que exceden a la píldora antes de estar en cuarto medio, o quizás estamos capturando este efecto de bola de nieve que se produce cuando alguien se entera que está disponible y después cada vez más gente se entera y cada vez más gente accede a la política. No lo sabemos, no podemos decir, pero muy interesante. Y luego tenemos el efecto para gente de bajo nivel socioeconómico, estudiantes de bajo nivel socioeconómico, y podemos ver que nuevamente a partir del periodo 3 vemos significancia. Finalmente, tenemos la deserción escolar. Aquí también es muy interesante, porque podemos ver que después de la introducción de la píldora, desde el periodo 2, vemos que esto es significativo para mujeres, sin embargo, no es significativo para hombres. Muy interesantemente, quiere decir que es más probable que las mujeres, es menos probable que las mujeres deserten una vez introducida la política de la píldora, no así los hombres. Y para el caso de bajo nivel socioeconómico, de hecho, vemos una caída más pronunciada y para ambos grupos. Tanto hombres como mujeres tienen una menor deserción escolar o es menos probable que deserten ante la introducción de la píldora. Yo lo encuentro muy interesante. Yo lo encuentro muy interesante. ¿Sí? Por nivel asistencia de colocar las tasas de embarazo juvenil, esas se habían mantenido más o menos estables. O sea, la píldora no tenía como el impacto en bajar el embarazo juvenil. Mira, Betancourt y Clark, ellos encuentran que sí tiene un cierto impacto sobre el nivel de embarazo adolescente, pero ellos encuentran que el embarazo adolescente disminuye más o menos en un 6,7% en las comunas que son tratadas. Dentro de todo, eso es un impacto grande, pero no es un impacto lo suficientemente grande como para que lo veamos en la tabla grande. ¿Puedo responder? Pero sí ha habido una disminución, de hecho. De 22 a 19, sí, una cosa así. porque cayó de 22%, 23% a 20%. Claro, se puede acomodar. A 20%. Estamos casi. Pero creo que es más rápido. Déjame. Estamos casi. En cualquier momento. Ahí está. No, sí cayó. Mira, tenemos aquí una slide con los datos como de toda la población, esta es una encuesta, pero ha caído de alrededor de 22% para los alumnos que entraron al colegio, 22-23% en el 2006, a 20%, que parece que no es mucho, pero es harto, una diferencia de... En total, habría que aislar, como decías tú, cuáles son las comunas quizás tienen los ingresos que Sí. pudieran tener un impacto más. Claro, las comunas tratadas, básicamente, porque en este momento en que, por ejemplo, baja la tasa de natalidad adolescente,
hay comunas que no tienen acceso a la píldora. Entonces esas personas quizás no baja la tasa de natalidad. No, claro, lo pregunto porque nosotros no podríamos pensar que es tan importante con ese dato súper relevante para aislar el efecto que tiene la píldora sobre la recepción escolar y que no sean otros factores, porque uno podría decir, ok, también ha habido una política súper fuerte en el ministerio de retener a los jóvenes en la escuela o hacer lo que puedan, sobre todo con el COVID. Eso es absolutamente cierto, pero lo bueno, o sea, bueno para nosotros con respecto a la identificación del tratamiento es que esas políticas en general son nacionales. Claro. Entonces se le aplican a todos los colegios por igual, sin embargo, la píldora no se disponibiliza en todos los colegios por igual. Sí. Y además hay controles en la regresión, como del nivel promedio de ingresos en la comuna, o sea, pero como para aislar que quizás esas políticas que tú mencionas están focalizadas en barrios más pobres, eso ya está controlado con controles como por año y de colegio. En el fondo esto lo que está haciendo es qué pasa al interior de un colegio. Si quisiéramos pensar intuitivamente qué pasa con un mismo colegio antes y después que el consultorio más cercano empieza a repartir la píldora. Pero sí, es súper bueno tu pregunta porque tenemos que explicarlo un poco. No soy vegaria, no soy que No, pero súper bien, súper bien. Absolutamente. Bueno, entonces para cerrar les cuento, estos resultados son completamente preliminares. Nosotros estamos trabajando este proyecto hace poquito, nos queda mucho trabajo por hacer, probablemente mucha metodología que pensar, algunas cosas que nos gustaría hacer de aquí a futuro es hacer un análisis heterogéneo por grado. Nosotros sabemos ya por los datos de embarazo adolescente que generalmente es más probable que una niña quede embarazada con 18 años, con cuarto medio, versus en primero medio. Entonces sería muy interesante ver cuáles son las diferencias de este efecto por grado. No solo eso, hay muchas nuevas metodologías de diferencias en diferencias y de estudios de evento. Yo lo llamaría, han estado las revistas académicas sacando un montón de papers de 1000 propuestas nuevas de cómo estimar adecuadamente estos efectos, debido a que es súper complejo hacer estimaciones cuando tienes políticas que se implementan en distintos momentos del tiempo. Por lo tanto, tendremos que elegir una de las miles que han salido para probar y ver si es que nuestros resultados son robustos también a los cambios en metodología. Y finalmente, algo muy importante es que tenemos también que ver las amenazas de nuestra identificación. Como lo que acaba de mencionar Nicole. Claro, exacto. De que esto se debe realmente al acceso a la pastilla y no a otras políticas. En economía se llama amenaza a la identificación. Amenaza a la identificación, exacto. En general, yo creo que en políticas que se implementan nacionalmente nos tienen bastante sin cuidado, sin embargo, hay que ver también si que quizás hay políticas que se hayan implementado como targeteadamente a zonas más pequeñas, quizás zonas más pobres, etcétera. Ese tipo de cosas pueden afectar de una forma u otra nuestros resultados. Entonces, hay que estar 100% seguras de que el efecto que estamos viendo, que es muy interesante, venga de la píldora y no venga de otra cosa. Sobre todo porque el efecto de la píldora es más grande que el número de píldoras distribuidas. Y yo creo que eso también conversa muy bien con la literatura, que ha encontrado que la distribución de la píldora per se no tiene un efecto porque la niña no quede embarazada, sino que porque también tiene un impacto sobre la educación sexual de las niñas. De hecho, en otro estudio muy interesante encontraba que cuando las niñas iban al consultorio a pedir la píldora, era más probable que tomaran anticonceptivos, que supieran más sobre su sexualidad y sobre cómo prevenir embarazos. Y es muy probable, no sorprendente para nadie, que quizás le cuenten a sus amigas. Entonces, el efecto es probablemente más grande que simplemente por evitar el embarazo, pero tenemos que estudiarlo más, así que no puedo prometer nada aún. Y aquí le vamos a agregar la heterogeneidad por regiones que También. Que mencionaste, que son contextos muy distintos. Lo teníamos pensado para urbano-rural, por eso hoy presentamos solo los resultados urbanos, pero también puede ser que entre regiones hayan diferencias que tenemos que considerar. Así que gracias por... Sí, Juan Pablo. Un tema muy claro para que crea interés. Tengo alguna pregunta más o menos breve y una relación. Una pregunta respecto del primer método universitario de la diferencia que tradujo en un gráfico
me llama la atención, porque eran los determinantes de la entrega de la píldora y había un poco de ello. Era la entrega de la píldora por la mutualidad. Exacto. Y ese es un poco lo mismo, pero no es riesgo de fuga ahí como que nunca el cuánto se entrega a través de la farmacia. Porque esa información es difícil de obtener y si uno pudiera incluir en distintos tipos de comunes, se acude de distintas formas a la farmacia. No sé si hay una forma de controlar el riesgo de fuga o riesgo de la amenaza de la función de los datos. Sí. Dos puntos al respecto. El primero es que nosotros están mencionando tú, nosotros estudiamos los determinantes de que la comuna decida o no decida distribuir la píldora. Y el tema de la farmacia, nosotras no podemos tener ninguna certeza sobre si es que una niña va a la farmacia o no. Pero hay ciertas cosas en las que sí podemos tener certeza. Archivos, registros, nos dicen que primero que todo eran los médicos privados, aquellos que entregan la receta para comprar la píldora, y la píldora se compra con receta retenida. Y en ese momento en Chile, la píldora estaba, o sea, en el momento en que costó menos, creo que costaba 15.000 pesos. No, aquí está, 50.000. Y 50.000 era el costo, entre 50.000 y 100.000 es el que calculamos entre el bono del doctor privado, ya sea, si es que sale el monto más bajo, es si es que tiene ISAPRE, a 100.000 si es que no tiene ISAPRE, y el costo de la, ¿cómo se llama? Del medicamento. Entonces, si bien nosotros no podemos decir nada respecto a la gente que va a comprar la píldora en la farmacia, cuando separamos por ingresos socioeconómicos, nosotros podemos tener bastante certeza de que cuando te sale un precio del sueldo mínimo, es bastante poco probable que una niña pobre pueda acceder a la píldora en farmacia. No, claro, aquí hay riesgo para Sí. Y la segunda pregunta, no, pero también solo para complementar la respuesta de la Cata, yo creo que esto amerita ver el paper de RAO que mencionó Sebastián, porque ellos obtuvieron con un convenio con, no sé si fue Cruz Verde, los precios de todos los anticonceptivos o sea, es bien interesante el trabajo, pero no lo hemos citado, así que muchas gracias por ponerlo todo por mente. El diálogo con Cata cuando apunta a los transitos de la construcción, veo un problema de traducción, no pueden decir, porque aquí dice que no lo Eso. y es radicalmente distinto. Ok. Por último, también, no han levantado algo de información, es relevante o no, de la edad de los sentimientos sexuales en materia penal. Porque cuando entregan la cita, deben apuntar a que los embarazos si hubieran desde los 15 años adelante. Hay cierta evidencia que se ha levantado videos, se han levantado la edad del consentimiento desde el punto de vista de la evolución de las interacciones sexuales influiría en el modo en que las restricciones públicas, incluyendo el individualidad, entregan o no asistencia sanitaria en el plano sexual. Esto es. ¿En castellano? La edad que debe estar los 14 años, asume institucionalmente que bajo los 14 años no hay relaciones sexuales y entonces hay cierta capacidad respecto de la entrega de hecho, el año que más píldoras se reparten a niñas menores de 15 años, se reparten 11 píldoras. Pero por eso en total en todo Chile. Eso. Ya hay 230.000 relaciones antes de los 15 años. Es un punto súper interesante. Bueno, si tú la viste en la comisión de para la producción. Ahí tendríamos que unir esfuerzos entre disciplinas, porque ni siquiera sabría dónde empezar a buscar esa información. Tienen menos datos que para acceder a la RAE te tendrían que pedir un permiso, ¿no? No, que necesitan el permiso de los padres. ¿Y cambia el consentimiento durante este periodo en Chile? Se discutió que estaba sí, en este periodo estuvo hasta 2004, tuvo una cierta edad, 12, se llegó allí a 14, 14, rebajando de 9 a 12, justamente teniendo en cuenta este festival de superioridad. No, este es una dimensión que por lo menos yo no manejaba, pero es súper interesante y después hay ustedes dos que lo conocen, me
pueden complementar. Había Romina y, perdón, y después la Verónica. No, bueno, también sumarme a lo que dicen acá, el tío, materias al equipo, que ganas de hacer más cosas juntos. Yo soy de psicología y nos pasa con la economía que generalmente lo utilizamos para nuestros proyectos para fundamentar la relevancia, pero pensar juntos de repente hacer proyectos como más in situ creo que sería súper interesante. Desde ese lugar, yo estudio más los cuidados, las trayectorias de mujeres los cuidados, y lo que más me ha parecido en trabajo con embarazo adolescente es que las adolescentes describen la toma de decisión del embarazo como un proyecto de vida. Entonces, me pareció súper relevante la pregunta que hacían antes sobre la psicoeducación o la promoción de la píldora, porque creo yo, desde la psicología, que más que solo el acceso a, podría explicar de manera más significativa cómo se introduce cierta información. Entonces, me es súper coherente cuando la Cata explica que cuando van al consultor y le explican que el proyecto sería una cadena de decisiones, porque, y también es coherente con lo que explicaban las trayectorias de hombres y mujeres, porque en el embarazo adolescente, cuando los adolescentes eran hombres, ellos tenían mayor variabilidad. Entonces, así como tener una guagua podía ser ir a trabajar, ir a un viaje, no así las mujeres que ponían como proyecto de vida el embarazo, y que además encima tenía un índice relacional bastante alto. Entonces, a lo que voy, que quizás es súper difícil el dato, pero creo yo que el conocimiento y la psicoeducación de la píldora podría ser otra variable súper clave en entender quizás trayectorias, ciertos cambios de trayectoria más significativas que solamente el acceso. Un poco como... Sí, pues sí. Me encanta la idea de hacer más cosas juntos. Yo creo que estas instancias también fomentan el diálogo y que conozcamos lo que hacemos. Solo para comentar desde la metodología, ¿no? Que este es un trabajo empírico cuantitativo. En estas metodologías, de alguna manera, si hay un cambio de trayectorias por cambio en roles de género, post-Me Too, etcétera, o sea, o simplemente la evolución que ha vivido nuestra sociedad en los últimos 20 años o 10 años, ha sido muy rápido, 5 años, eso estaría de alguna manera capturado si es que ocurre en todo Chile o en todo Chile urbano, lo capturaría lo que nuestras regresiones son variables por año, eso capturan tendencia. Pero sí sería interesante hacer, o sea, como ver algún estudio como métodos mixtos, cómo poder lograr, tenemos un sesgo muy cuantitativo, entonces podemos dar respuestas de este tipo. De hecho, la ENJU, que es la base de datos que usamos para las tasas de uso de anticonceptivos hormonales y preservativos en Chile, tiene muchas preguntas como sobre cuántos, alguien te ha enseñado cómo usar tus métodos anticonceptivos, etcétera, y si hay hasta espacio para hacer cosas interesantes. Solo perdón, porque es una estudiar interesante todos estos datos de la trayectoria, porque no es solo cómo cuidarse, es decir, cuando pasa esto, porque llega un hijo escolar, mira lo que nos pasa a mujeres en nuestra trayectoria vital, y después esa información está mucho menos entregada en años de colegio que el cuidado, que el tema de la salud reproductiva. Ya te entendí, sí. El rol de la información, sí. ¿Verónica? Bueno, aprovechando que me tengo que ir por eso, o sea, simplemente a mí me cuesta mucho desde las humanidades, que empezamos desde la historia, la geografía, como pensar un estudio, o sea, una investigación de economía, ¿no? Lo que acabo de ver ahora, que no lo había visto antes así. O sea, por ejemplo, tú decías, ¿cómo sabes las barreras que tú decías? ¿Cómo deciste el concepto? Amenazas de identificación. Cuando empiezo a meter todo. O sea, en el fondo, me cuesta como no ver otras miles de variables, ¿cachai? O sea, por ejemplo, partieron en el 2005 y en el 2005 se introdujo el smartphone en Chile. Bueno, está diciendo respecto de cómo se introduce, no es el problema de usted que una verdad. Nosotros, ¿no? Desde nuestra disciplina, si metemos en esas otras, porque para nuestro caso el trabajo estaría caído. De hecho, están ahí. Ahora voy a... No, aquí tenemos que ver todo, ¿no? Sí. Un análisis práctico, que no se te caiga. De hecho, sí están ahí. Iba a decir, para poder
aislar el efecto de la pastilla. Esto acá es una lista, esta X ahí tiene todo lo otro, todo lo demás. Esa es la forma que en estadística, econometría, podemos tratar de aislar un efecto. Incluyendo todo lo demás, entonces uno, en ese todo lo demás, están, aquí dice características del colegio, pero están todas estas variables de acá, aquí, ahí están. Controlamos por pobreza en la municipalidad, participación laboral, qué sé yo, empleo, sexo del alcalde, etcétera. Justamente para poder aislar esto, y también incluimos esta tendencia a través del tiempo. Es la forma que también incorporamos todo para poder lograr ver esa sola cosa. Claro, es como interminable, ¿no? Es interminable, sí, sí. El acceso a internet en todas estas comunas, acceso a Claro, no se puede, pero lo que pasa es que para nosotros en la metodología es que si el internet y el smartphone llegó para todo Chile en el 2005, lo va a capturar la variable año. Porque ese año cambió Chile, o sea, entonces, de hecho, si uno quisiera evaluar el efecto del smartphone, no podría. Tendrías que tener lugares que lo tuvieron y lugares que no lo tuvieron. Tal vez sí, uno podría mirar el acceso a internet en distintas comunas, pero así pensamos los economistas, ¿no? De que si ocurrió todo para todos, es muy difícil encontrar un efecto, porque todo el mundo se vio afectado. Pero en este caso, la política lo que tiene, y ahora no sé qué tan lejos estoy de la... Esto va más lento porque estoy conectada visualmente. Pero esta línea del tiempo y este mapa permite estudiar el efecto, porque nosotros podemos ver que a lo largo de primero partimos con algunas comunas con y algunas comunas sin acceso a la pastilla. Y después empieza a cambiar. Entonces, eso es lo que es el espíritu detrás de diferencia en diferencia. Si todo hubiera pasado a azul al mismo tiempo, no podemos analizar el efecto, porque todo el mundo tuvo acceso al mismo tiempo. Sí, explíquenlo. Sí. Bueno, no sé si es posible, es un poquito, pero habían comunas o consultorios donde eran más reacios a entrar a la pastilla. No lo podemos saber. Sí, probablemente, pero no. Probablemente, pero no lo podemos saber. Lamentablemente, esa información no está disponible. Pero sabemos cuántas consultas ha habido. Eso es también el futuro desarrollo de Noticias en Desarrollo. Tenemos el número de consultas y el número de píldoras entregadas. ¿Cuál es el mayor problema de usar como una medida que te diga como cuántas consultas hubo? Es que puede haber muchas niñas que debido al desconocimiento también de la sexualidad hayan llegado pidiendo la píldora cuando realmente no la necesitaban. Entonces no podemos distinguir cuando el consultorio es reacio a entregarla porque no corresponde o porque no creen en el uso de la píldora. Es súper complicado, pero sería súper Estaba pensando que, bueno, una difícil parte de arreglar, sobre todo de alguna manera, en algunos gráficos se ve una cierta tendencia antes de que se produzca la astilla. Porque uno debe sospechar que es la astilla o es la tendencia que se está dando naturalmente, digamos, de que vaya a bajar la depresión por sí misma. Porque uno esperaría quizás un salto más significativo. Pero una de las cosas que estaba pensando es una de las cosas que por qué podría es que no es solamente el acceso, sino que también tiene que ver con la conversación que se da detrás. Pero yo creo que hay una manera empírica de resolver este problema. Si uno ve algunas comunas que tienen acceso a la pastilla, esas comunas disminuyen la tasa de embarazo, y eso por relación con la menos necesidad. Es porque la gente no solamente tiene acceso, sino que también tiene el mismo texto que el embarazo en ciertas comunas. Ahora, si resulta que eso no correlaciona, es decir, que no todas las comunas que tienen acceso disminuyen significativamente el embarazo, ¿no? Pero aún así disminuye la deserción. Ahí sería otra explicación. Sería solamente la baja embarazo. De hecho, eso se puede hacer. Probablemente sí. Podría dar con la deserción. O sea, necesariamente es una baja completa del embarazo, sino que más bien es una discusión en torno a lo que alguien dice, Diana o Carlos.
Catalina, sí. A Catalina dijo que a lo mejor hay una discusión respecto al tema sexual, pero no necesariamente una base completa de la tasa de embarazo. Podría ser quizás Información. sí, una información para interpretar los datos, porque está interesante, pero para quizás después la discusión de por qué ocurre, podríamos dar la razón, porque, claro, no podría decir la decepción baja por el embarazo. Pero es así, porque a lo mejor, quizá, incluso cuando tienen disponible la pastilla, la gente no acude, no sabemos el dato. Sí, Pero sí, podemos saber el dato que va cuando va. sí, para eso creo que es parte de lo que nos falta. De hecho, hoy en la mañana que nos juntamos empezamos a tener conversaciones, no hemos tenido tiempo, pero empezar a pensar acerca de lo que tú dices, que en economía le llamamos los canales. ¿Cuáles son los canales? En otro, creo que en psicología son los efectos mediadores. Mecanismos, claro. Tenemos que pensar más acerca de eso. O sea, estamos encontrando efectos, discutiendo como si fuera todo maternidad y paternidad adolescente, pero quizás hay otros como efectos, no sé si secundarios de hecho, pero como indirectos o de la política que generan conversaciones, que pueden estar cambiando los proyectos de vida, como mencionó, pensé que era Romina, ¿no es Romina? Valentina. Valentina. Así que bueno, muchas gracias por el comentario. Sí, sí, dale, dale. Algo, pero no tenemos ninguna razón para no hacer esto a nivel individual. Eso te va a permitir hacer cosas como desde la hipótesis de responsable, porque uno podría mirar esto por a las distintas edades de las niñas. Y entonces, además te sirve de comparación, porque a los 8 años no te va a encontrar nada, y quizás el efecto debería ser decreciente escolar. Sí, te voy a dar, Y la segunda razón es que y además, nosotros como relatan los resultados, terminan hablando de precisión, de significancia, todo el rato. Y eso porque tienen como los coeficientes que yo creo que no son pequeños, pero tienen muy poca precisión en cómo aprenden. Entonces, pueden mejorar mucho. Uno podría decir, ¿sabes qué? Esto no es nuestra especificación preferida por X razón que no terminaste perdiendo. Pero con este ejercicio de robustez, mira cuánto se achican los de estándar y mira el día. sí, no, me encantaría hablar más acerca de esto que es súper técnico. Nosotras partimos, tenemos los resultados a nivel de individuo. Bueno, sorry por la lata, pero lo que nos pasa y nos pasó en el otro paper que acabamos de publicar con Matías y Dante, que cuando un estudiante termina y se gradúa, nunca supimos qué hacer con esa persona. Lo mantenemos en la muestra con una deserción igual a 0 forever, truncamos ahí porque nunca desertó, o sea, entramos en toda una discusión. O sea, ese No, es mi no, paper, pero... ese otro paper, no, pero nosotros acá estamos viendo educación media solamente. Pero lo otro importante al respecto es que también las variables que varían, valga la redundancia, a nivel individuo, son las mismas, son todas variables en el colegio. Y O sea, estamos ahí on the fence, o sea, porque, entonces, claro, los errores estándar eran preciosos. Pero entrábamos en este tema, que fue una de las cuestiones del referido del JD, que no será que está desbalanceado esto, porque las muestras van cambiando. Por suerte le gustó mucho al editor y no le hizo caso a ese comentario, pero perdón, súper ñoño acá, pero sí, o sea, es una pregunta para el futuro, porque se ve mucho más lindo, pero tenemos un problema de que entonces quedamos con muestras, composición de las muestras que son muy... es de metodología, sobre todo. O sea, por ejemplo, tenemos mucha información a nivel individual, como la educación de los padres y cosas así, pero eso lo observamos solo una vez. Sí, no, ese control se quedaría, pero con el colegio lo lindo es que tiene un panel casi balanceado. Sí. Así que bueno, pero feliz de conversar de esto. Igual estamos pasando la hora. Era guapísimo. Muchas Muchas gracias.